Bueno, pues mi nombre es Fausto Gael Mugarra González. Soy alumno de la Escuela Preparatoria Profesor Emilia Castillo Osuna. Actualmente me encuentro en quinto semestre. Y hoy, el día de hoy yo voy a hablar sobre pues, la importancia y habilidades de la comunicación que pertenece a la materia de TECOYA. TECOYA significa taller de comunicación oral y escrita. Bueno, primero que nada, ¿qué es la comunicación? La comunicación es la manera en que las personas interactuamos, ya sea de manera oral, escrita, con visualizaciones, con gestos, simplemente por dar algunos ejemplos. ¿Y por qué es tan importante? Porque mediante la comunicación, como digo, interactuamos cada quien y se requiere que el mensaje sea de una buena manera. La comunicación funciona de la siguiente manera. Funciona con un emisor y con un receptor y entre ellos hay un código. El emisor es el que emite la señal, el que quiere dar a conocer algo, y el receptor el que la recibe. Recordemos que las personas siempre tenemos esta cadena de recibir mensajes, señales y pues y darlas a conocer también. Va a llegar el momento en que lo vamos a dar nosotros y en el que lo vamos a recibir. Siempre estamos recibiendo y siempre estamos dando también señales. Pero aquí pues hay veces en las que tenemos que pulir diferentes habilidades. Por ejemplo, de acuerdo a la manera en que nos encontremos, ya sea formal o informal. Algo que me parece muy interesante es una fórmula que tiene la comunicación. Se llama fórmula de las 3 V. Pues se llama 3 V porque cada elemento pues empieza con esa letra. Y el primero de ellos son los elementos visuales. ¿Por qué son tan importantes los elementos visuales al momento de comunicar? Porque siempre cuando comunicamos algo, las personas es en lo que se fijan primero que nada. Por ejemplo, si vamos a estar en una conferencia o con las personas, nosotros pues, tenemos que cuidar nuestra postura, pues cómo nos encontremos, los gestos que hagamos, la manera en que hablamos, todo eso. ¿Por qué? Porque al momento de hablarnos transmitimos cierta energía al público. El público nos está viendo, el equipo depende si ellos se van a ponernos atención o no, de cierto modo. La comunicación, los elementos visuales juegan un elemento muy importante en ello. Aproximadamente el 60% de cuando estamos comunicando lo juegan los elementos visuales. Porque recuerden que no solo es hablar, sino también estar moviéndonos y transmitir esa energía como les decía. Aquí pues cuentan los ademanes, nuestra postura, las distancias al público, pues los accesorios que podamos tener también y los gestos. Cada uno de estos elementos pues lo determina y es el que va a transmitir o no la seguridad en la que nos encontramos. Si es cierto o no el mensaje que vamos a transmitir. Esto transmitimos en las personas. El siguiente elemento son los elementos vocales. Aquí pues es el complemento de los elementos verbales, que es el que más adelante les voy a hablar. ¿Por qué? Porque aquí es la manera en que cómo vamos a tener el tono, el volumen de voz, la velocidad, la fuerza y el énfasis. Cada uno de estos elementos tienen que ser muy importantes para poder dar el mensaje de manera clara y concisa. Porque puede ser que tengamos muy buenos elementos visuales o verbales, que sepamos de lo que estemos hablando. Pero si no tenemos cada uno de estos elementos, las pausas y eso, pues no vamos a dar a conocer el mensaje de manera adecuada. Las personas se van a confundir. Y pues también la manera en que vamos a hablar varía de acuerdo a lo que estemos dando a conocer. Si vamos a dar una fábula, por ejemplo, o un cuento, el énfasis tiene que ser de diferente manera. Va a ir enfocado de diferente manera y es aquí donde cada quien tiene que conocer el propósito. Simplemente cuando vamos a empezar a comunicar, tenemos que saber nuestro propósito. Esa manera informal, si vamos a hablar con una persona, pues nos parece normal dar una instrucción. Ya si es con todas las personas, ya tiene que ser algo más planeado y practicado. Aunque puede que no tengamos el tiempo a veces, tiene que ser de manera rápida, pero ya más que nada siempre tenemos que tener algo ahí, previsualizar algo para poder hacerlo. El siguiente elemento son los elementos verbales. Y es aquí también donde se generan las ideas, el contenido que llevamos, el lenguaje, la secuencia y también los tonos que vamos teniendo, junto con los temas también. Todos los elementos. ¿Por qué? Porque pues esto varía, que es lo que les estaba diciendo hace un momento, con el propósito que llevamos. Cada uno de estos elementos. Las ideas son muy importantes porque también es la manera en que las personas nos van a ver ellos ahí, cómo van a entender. El contenido tiene que ser muy importante, tiene que ser muy bien contenido, no siempre estar repitiendo lo que estamos diciendo y dar el mensaje pues lo más limpio y de manera clara posible. En el lenguaje también, de cómo estamos hablando, ya sea formal o informal, figurado, depende de lo que requiera la situación. La secuencia pues también tiene que ser una muy buena secuencia junto combinado con los temas, porque como digo, todo tiene que ver con el propósito que tengamos. Y así, estos son los tres principales elementos de la comunicación. Simplemente son elementos que tenemos que ir puliendo cada uno como personas. Puede ser que no siempre lo requeramos de manera muy formal, pero pues es importante que los tengamos que tener de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. Recordemos que hay diferentes personas en la sociedad que entendemos de diferentes maneras también. Aunque pues sea un poco equilibrado todo, cada quien
llega a tener de diferente manera. Y pues es así como funciona la comunicación. Es muy importante porque se dice que el 70%, como decía, de tiempo siempre estamos pues, visualizando, escribiendo, y todo tiene que ver con ello mismo. Así que es algo que nos rodea y por ende tenemos que aprender a hacerlo de una buena manera, porque hoy aprendemos, mañana enseñamos y así es una cadena que siempre tenemos las personas. Y pues qué mejor que lo demos de una manera buena. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias por ver el video, por tomarse el tiempo y gracias.